Si adivinas el precio exacto de este toro, te contrato, dijo Alejandro Mendoza, con una sonrisa burlona que se extendía por todo su rostro bronceado. El eco de su voz resonó por el amplio corral del Rancho San Rafael, ubicado en las afueras de Querétaro, mientras señalaba con desprecio el sombrero desgastado de José. Si no, lárgate con ese trapo ridículo en la cabeza. Las carcajadas de los vaqueros estallaron como fuegos artificiales en el aire seco del mediodía. Diego Herrera, el gerente del rancho, se secó las lágrimas de risa con el dorso de su mano enguantada. Los otros empleados intercambiaron miradas de diversión, sus botas de cuero reluciente golpeando contra las tablas de madera del corral en un ritmo de burla colectiva. Ninguno de ellos imaginaba que en los próximos 30 minutos ese hombre de apariencia humilde los dejaría completamente mudos. Alejandro Mendoza, de 42 años, era el tipo de hombre que comandaba respeto a través del miedo y el dinero. Su camisa de algodón blanco inmaculado contrastaba perfectamente con su cinturón de cuero negro, adornado con una hebilla de plata maciza que brillaba bajo el sol implacable de Querétaro. Sus botas de avestruz, hechas a mano en León, Guanajuato, habían costado más que el salario anual de cualquier trabajador del campo. Cuando caminaba, lo hacía con la seguridad de quien ha heredado tierra y poder, con pasos largos y decididos que marcaban territorio en cada pisada. Sus ojos, color avellana, escaneaban constantemente a las personas a su alrededor, clasificándolas en categorías simples, útiles o desechables. Su cabello negro, perfectamente peinado hacia atrás con brillantina importada, no mostraba ni un solo mechón fuera de lugar, incluso bajo el viento caliente que arrastraba el aroma a tierra seca y estiércol fresco por todo el rancho. Diego Herrera, de 35 años, era la sombra fiel de Alejandro. Su complexión robusta y su bigote espeso le daban un aire de autoridad que él mismo había cultivado durante 8 años trabajando para los Mendoza. Vestía jeans Wrangler nuevos, una camisa a cuadros rojos y blancos, y un sombrero Stetson que había comprado con su primer bono navideño. Diego había aprendido que la lealtad ciega hacia Alejandro le garantizaba privilegios que otros empleados no tenían. Una casa en el rancho, un salario superior y la ilusión de pertenecer a un círculo de poder que, en realidad, nunca lo aceptaría completamente. Su manera de hablar imitaba los modismos refinados que había escuchado de Alejandro durante años, aunque ocasionalmente se le escapaba el acento de su natal Michoacán cuando se emocionaba. Sus manos, ásperas por el trabajo pero siempre limpias, gesticulaban nerviosamente cuando hablaba, revelando la inseguridad que escondía detrás de su fachada de confianza. En contraste absoluto, José Ramírez permanecía inmóvil junto a la entrada del corral, como una roca antigua que ha resistido 1000 tormentas. Sus 58 años se reflejaban en cada arruga profunda que surcaba su rostro curtido por décadas de sol mexicano, pero sus ojos color café oscuro conservaban una claridad y una paz que contrastaban dramáticamente con la agitación que lo rodeaba. Su sombrero de palma, desgastado hasta mostrar la fibra natural en varios puntos, había sido tejido por su abuelo Evaristo 43 años atrás. Las manchas de sudor en la banda de cuero contaban la historia de incontables días de trabajo bajo el sol abrasador, de ferias ganaderas desde Chihuahua hasta Chiapas, de madrugadas ordeñando vacas y atardeceres arreando becerros. Su camisa de mezclilla azul claro, lavada tantas veces que el color original apenas se adivinaba, tenía remiendos cuidadosos en los codos, cosidos con hilo negro por sus propias manos durante las noches silenciosas en su pequeña casa de adobe. Sus pantalones de trabajo, de una tela resistente color café, estaban limpios, pero mostraban el desgaste inevitable de quien ha vivido cada día trabajando la tierra. Las botas de José, de cuero café oscuro, habían caminado más kilómetros que cualquier vehículo del rancho. Estaban resoladas 3 veces, con parches cuidadosos en los lugares donde el cuero había cedido, pero mantenían la forma sólida que solo las botas hechas para durar pueden conservar. No brillaban como las de los demás hombres, pero cada marca y cada rasguño contaba una historia de trabajo honesto y dedicación inquebrantable. El rancho San Rafael se extendía por 847 hectáreas de tierra privilegiada en el estado de Querétaro, donde el clima semiárido creaba las condiciones perfectas para la cría de ganado de alta calidad. Los corrales,
construidos con madera de roble importada de Estados Unidos, podían albergar hasta 200 cabezas de ganado simultáneamente. Las instalaciones incluían un sistema de irrigación automatizado valorado en 2.3 millones de pesos, establos climatizados, y una oficina administrativa equipada con tecnología de rastreo satelital para monitorear cada animal. El aire olía a una mezcla compleja: tierra seca, pasto recién cortado, el cuero nuevo de las monturas y ese aroma distintivo del ganado bien cuidado que solo aquellos criados en el campo pueden distinguir completamente. El sonido constante del viento moviendo las hojas de los eucaliptos plantados estratégicamente para proporcionar sombra se mezclaba con el mugido ocasional de las vacas y el tintineo metálico de las herraduras contra las piedras del camino. En el centro de este teatro de arrogancia y desdén, se alzaba majestuoso el toro que había desatado toda la controversia. Era un ejemplar de raza Charolais puro, de color blanco cremoso, que brillaba como marfil pulido bajo la luz intensa del sol queretano. Sus 847 kilogramos de músculos sólidos se distribuían en una estructura corporal que cualquier experto reconocería inmediatamente como excepcional. Sus cuernos, cortos pero perfectamente proporcionados, enmarcaban una cabeza noble con ojos inteligentes que observaban el drama humano desarrollándose a su alrededor, con la indiferencia característica de un animal consciente de su propio valor. Su respiración pausada hacía que los músculos de su pecho se expandieran rítmicamente, mostrando la potencia física que había convertido a este ejemplar en el orgullo indiscutible del rancho. El registro genealógico del animal, enmarcado en la oficina de Alejandro, trazaba su linaje hasta los mejores reproductores de Francia, con un valor de importación que había superado los 180.000 pesos solo en el traslado desde el puerto de Veracruz. Su alimentación diaria incluía 23 kilogramos de alfalfa premium, 8 kilogramos de concentrado proteínico y suplementos vitamínicos que costaban más que el salario semanal de cualquier trabajador rural en la región. «Con ese trapo en la cabeza, ni siquiera sabes lo que vale una gallina», gritó Diego, señalando despectivamente hacia José mientras su voz se quebraba ligeramente por la risa contenida. «Adivina o lárgate riéndote como viniste». Los otros empleados del rancho se sumaron al coro de burlas. Eran 6 hombres en total, todos vestidos con la uniformidad informal que caracterizaba a los trabajadores de ranchos prósperos. Jeans nuevos, camisas limpias, sombreros sin marcas de uso excesivo y botas que evidentemente habían sido compradas recientemente. El más joven, Rubén de 24 años, había comenzado a trabajar en el rancho solo 3 meses atrás, pero ya había aprendido que reírse de los visitantes humildes era una forma rápida de ganar la aprobación de Alejandro. Su risa sonaba forzada, más alta de lo natural, como si quisiera asegurarse de que todos notaran su participación en la broma colectiva. Carlos, de 31 años, era el encargado de la alimentación del ganado. Su experiencia de 5 años en el rancho le había enseñado que Alejandro recompensaba la lealtad ciega y castigaba cualquier signo de simpatía hacia los inferiores. Aplaudió lentamente, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, mientras observaba cómo José permanecía completamente inmóvil ante la avalancha de insultos. El ruido de las carcajadas se mezclaba con el sonido de las espuelas tintineando contra las botas, el crujir de la madera del corral bajo el peso de los hombres que se apoyaban en las barandas para obtener una mejor vista del espectáculo, y el zumbido constante de las moscas que la presencia del ganado inevitablemente atraía. José, sin embargo, no mostró ni un rastro de incomodidad. Sus ojos se movieron lentamente desde el rostro burlón de Alejandro hasta el toro majestuoso que permanecía en el centro del corral. Su respiración se mantuvo pausada y profunda, como la de un hombre que ha encontrado paz en medio de la tormenta. No había tensión en sus hombros, no había prisa en sus movimientos. Se quitó el sombrero con un gesto suave y reverente, revelando cabello gris plateado que había sido peinado cuidadosamente esa mañana, con agua y aceite casero. El sudor en su frente brillaba bajo el sol, pero no había ni un ápice de nerviosismo en su expresión. «Don Alejandro», dijo José con voz tranquila y clara, que cortó las risas como un cuchillo afilado atravesando tela. «Acepto su desafío». Las carcajadas se desvanecieron gradualmente, reemplazadas por un silencio expectante que duró exactamente 12 segundos. En ese silencio,
Solo se podía escuchar el viento moviendo las hojas secas que habían caído de los árboles, el respirar pesado del toro y el sonido distante de un tractor trabajando en un campo lejano. Alejandro intercambió una mirada rápida con Diego, una fracción de segundo de incertidumbre que ninguno de los dos quería admitir. Había algo en la calma absoluta de José, en la manera en que había aceptado el reto sin una pizca de temor o duda, que había plantado una semilla microscópica de inquietud en el estómago del hacendado. «Perfecto», exclamó Alejandro, recuperando rápidamente su compostura y elevando la voz para que todos los presentes pudieran escucharlo claramente. «Pero no quiero aproximaciones, quiero el precio exacto al peso, como se maneja en las subastas serias». José asintió lentamente, colocándose el sombrero de vuelta en su cabeza con la misma reverencia con que un sacerdote se coloca la sotana. Sus pasos hacia el corral fueron medidos, deliberados, como los de un hombre que sabe exactamente lo que está haciendo. Lo que Alejandro, Diego y todos los empleados del rancho San Rafael no sabían era que José Ramírez había nacido y crecido en una familia que llevaba 4 generaciones dedicándose exclusivamente a la compra y venta de ganado en las ferias más importantes de México, desde la Feria de San Marcos en Aguascalientes hasta la Feria del Caballo en Texcoco. Su abuelo, Evaristo Ramírez, había sido el tasador oficial de ganado en 12 estados de la República durante 31 años. Su padre, Macedonio Ramírez, había establecido récords de ventas en las subastas ganaderas de los años 70 y 80 que aún no habían sido superados. José había comenzado a acompañar a su padre a las ferias cuando tenía apenas 7 años de edad. A los 15, ya podía calcular el peso exacto de cualquier res con solo observarla caminar durante 3 minutos. A los 25, conocía los precios de mercado de memoria y podía predecir las fluctuaciones estacionales con una precisión que asombraba incluso a los comerciantes más experimentados. En sus 41 años dedicados al comercio ganadero, había tasado más de 47,000 cabezas de ganado de todas las razas conocidas en México. Había perdido su pequeña parcela 3 meses atrás debido a una sequía devastadora que había destruido sus cultivos, pero su conocimiento del mercado ganadero permanecía intacto, acumulado en su memoria como un tesoro que ninguna adversidad podría robarle. Mientras José se acercaba al toro con pasos seguros, el silencio en el rancho se volvió tan denso que parecía tener peso físico. Alejandro sintió una gota de sudor deslizarse por su espalda, aunque el calor del día no había aumentado. Porque lo que estaba por suceder en los próximos minutos cambiaría para siempre la manera en que todos los presentes verían el valor real del conocimiento, la experiencia y la sabiduría que se esconde detrás de las apariencias más humildes. La mochila de lona café que José llevaba colgada al hombro cayó suavemente sobre una banca de madera al lado del corral. El sonido fue apenas un susurro, pero en el silencio tenso que se había instalado en el rancho San Rafael, resonó como un tambor lejano anunciando el comienzo de una batalla que nadie había anticipado. José se acercó al toro con la tranquilidad de un hombre que ha caminado entre ganado desde que aprendió a dar sus primeros pasos. Sus botas gastadas no hicieron ruido contra la tierra compactada del corral. El charolés lo observó con esos ojos inteligentes que solo los animales de pura sangre poseen, sin mostrar nerviosismo ni agresividad. «Permiso», murmuró José, dirigiéndose directamente al toro como si fuera una conversación entre viejos conocidos. Alejandro soltó una risa seca. «¿Le hablas al animal? ¡Qué pintoresco!». Pero la sonrisa se desvaneció de su rostro cuando vio que José extendía su mano derecha hacia el hocico del toro, y el animal, sin dudarlo, acercó su cabeza para oler la palma abierta. No había miedo en ninguno de los dos. Era la confianza mutua que solo existe entre aquellos que comprenden verdaderamente el lenguaje silencioso del campo. José comenzó su inspección caminando lentamente alrededor del animal. Sus ojos, entrenados por 4 décadas de experiencia, registraban cada detalle con la precisión de un escáner médico de última generación. «Charolés puro», murmuró para sí mismo, aunque lo suficientemente alto para que los demás escucharan. «Línea francesa, probablemente de la región de Charolles original». Diego intercambió una mirada rápida con Alejandro. Esa información no era algo que cualquier campesino pudiera conocer.
José se agachó para examinar las patas del toro, observando la estructura ósea, la musculatura de los cuartos traseros, la forma en que el animal distribuía su peso. Sus dedos, ásperos pero experimentados, palparon suavemente los músculos del lomo sin que el toro mostrara resistencia. «Conformación excepcional», dijo José, enderezándose lentamente. «Línea dorsal recta, aplomos perfectos, cuartos traseros con desarrollo muscular superior al promedio de la raza». Ahora había inquietud real en los ojos de Alejandro. Esas eran evaluaciones técnicas que solo un profesional conocería. José continuó su análisis, observando la cabeza del animal, la amplitud del pecho, la profundidad del cuerpo. Edad aproximada, entre 4 y 5 años, considerando el desarrollo de los cuernos y el desgaste dental. Se acercó a la boca del toro y con una maniobra que dejó a todos boquiabiertos, logró que el animal abriera el hocico lo suficiente para examinar brevemente sus dientes. El toro se dejó hacer como si hubiera conocido a José toda la vida. 4 años y 7 meses, confirmó José con total seguridad. Dentición completa, desgaste mínimo, estado de salud óptimo. El silencio era ahora absoluto. Incluso las moscas parecían haber dejado de zumbar. Los empleados del rancho se miraban entre sí con expresiones que oscilaban entre la sorpresa y la incredulidad. Diego había perdido completamente la sonrisa burlona que había dominado su rostro durante los últimos 20 minutos. José caminó hacia su mochila y extrajo un pequeño cuaderno de pasta dura, tan gastado como su sombrero, con las esquinas dobladas y páginas amarillentas que evidenciaban años de uso constante. Lo abrió y comenzó a pasar las páginas lentamente, buscando algo específico. Mercado de Aguascalientes, Feria de San Marcos, mayo 2024. Leyó en voz alta. Charola es macho, 4 años, 850 kilogramos, 47 pesos por kilogramo. Alejandro sintió que el suelo se movía ligeramente bajo sus pies. Subasta de Texcoco, julio 2024. Continuó José sin levantar la vista del cuaderno. Charolés puro, línea francesa, 5 años, 820 kilogramos, 49 pesos por kilogramo. Diego tragó saliva audiblemente. Mercado Regional de Querétaro, septiembre 2024. Siguió José, su voz manteniéndose perfectamente calmada. Charolais reproductores, promedio de edad 4.5 años. Entre 45 y 52 pesos por kilogramo, dependiendo de conformación y línea genética. El cuaderno se cerró con un sonido suave, pero que resonó en el corral como el martillo de un juez dictando sentencia. José levantó la mirada y la dirigió directamente a los ojos de Alejandro. Su toro, don Alejandro, con base en conformación excepcional, edad óptima, línea genética superior y considerando las fluctuaciones actuales del mercado regional de ganado reproductor, tiene un valor aproximado de... Hizo una pausa de 3 segundos que se sintieron como una eternidad. 48 pesos y 50 centavos por kilogramo. La respiración colectiva se suspendió. Alejandro sintió que sus manos comenzaban a temblar ligeramente. Estimando el peso del animal en 847 kilogramos, continuó José con la precisión de una máquina calculadora, el valor total sería de 41.079 pesos con 50 centavos. El número flotó en el aire como una bala suspendida en el tiempo, esperando impactar en su objetivo. Alejandro abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Diego se había puesto completamente pálido, como si hubiera visto un fantasma en pleno mediodía. En ese momento preciso, cuando la tensión había alcanzado su punto máximo, y antes de que alguien pudiera reaccionar, el sonido de un motor acercándose rompió el hechizo. Una camioneta Ford Lobo color rojo intenso se detuvo en una nube de polvo dorado frente a la entrada principal del rancho. De la camioneta bajó una mujer de aproximadamente 50 años, vestida con jeans desgastados pero limpios, botas de trabajo genuinas y una camisa de mezclilla azul claro. Su cabello castaño estaba recogido en una cola de caballo práctica y llevaba un sombrero de cuero marrón que había visto mejores días, pero que se ajustaba a su cabeza como si fuera parte de su propia piel. «María Jiménez», exclamó uno de los empleados más jóvenes con una mezcla de sorpresa y respeto en la voz. María Jiménez era una leyenda en los círculos ganaderos de Querétaro y estados vecinos. Había comenzado su carrera como compradora de ganado a los 18 años.
heredando el negocio de su difunto esposo 15 años atrás. En las 2 décadas siguientes, había construido una red de contactos que se extendía desde Chihuahua hasta Chiapas, convirtiéndose en una de las comerciantes de ganado más respetadas y exitosas del centro de México. Su camioneta, aunque modesta en apariencia, había recorrido más de 340,000 kilómetros visitando ranchos, ferias y subastas por todo el país. Los asientos de cuero sintético estaban desgastados hasta mostrar la espuma en algunos puntos, pero el motor V8 de 5.4 litros ronroneaba como una máquina de precisión suiza, mantenido con el cuidado obsesivo que solo aquellos que dependen de sus vehículos para ganarse la vida pueden entender. María se acercó al corral con pasos seguros, saludando con un movimiento de cabeza a los empleados que conocía. Sus ojos, de un color café claro que se volvía dorado bajo la luz directa del sol, recorrieron la escena con la rapidez de alguien acostumbrada a evaluar situaciones complejas en segundos. «Don Alejandro», dijo con una voz clara y directa, sin rastro de la deferencia exagerada que la mayoría de los visitantes mostraban al hacendado. «Venía a hablar con usted sobre el lote de novillos que discutimos la semana pasada». Alejandro, todavía recuperándose del shock de escuchar la evaluación precisa de José, logró componer una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Doña María, qué gusto verla, aunque en este momento estamos entretenidos con un asunto menor». Los ojos de María se dirigieron hacia José, que permanecía junto al toro con la misma calma que había mostrado desde su llegada. Algo en la postura del hombre, en la manera en que el animal se comportaba cerca de él, captó inmediatamente su atención profesional. «¿Un asunto menor?», preguntó María, con el tono de alguien que había desarrollado un instinto infalible para detectar cuando algo importante estaba ocurriendo. Diego, ansioso por recuperar algo del control de la situación, se adelantó con una sonrisa nerviosa. «Señor», dijo, gesticulando hacia José con un movimiento de mano que pretendía ser despectivo. «Dice que puede adivinar el precio exacto del toro de don Alejandro». María miró a José con nueva atención. Había algo familiar en él, algo que no lograba ubicar completamente, pero que activaba todos sus instintos de reconocimiento profesional. «¿Y cuál fue su evaluación?», preguntó María directamente a José, ignorando completamente a Diego y dirigiéndose al hombre del sombrero gastado, como si fuera el único presente digno de una conversación seria. 41,179 pesos con 50 centavos, respondió José sin dudar. Basado en 847 kilogramos a 48,50 por kilo. María guardó silencio durante exactamente 8 segundos, pero su expresión cambió gradualmente de curiosidad casual a sorpresa profesional, y finalmente a algo que se parecía mucho al asombro. «Espera, antes de continuar con esta historia increíble, necesito pedirte algo rápido. Dale like a este video ahora mismo. En serio, son solo 2 segundos. Suscríbete al canal porque aquí encuentras historias reales que te dejan sin palabras y que demuestran que nunca debes juzgar a una persona por su apariencia. Y comenta de qué ciudad y país nos estás viendo. Quiero saber dónde están todos ustedes que aprecian estas historias de justicia y superación. Hazlo ahora porque lo que María está a punto de revelar cambiará completamente todo lo que piensas sobre José y su conocimiento del mercado ganadero. Don José está por demostrar algo que ni Alejandro ni Diego jamás olvidarán. Dale like, suscríbete, comenta tu ciudad y sigamos. «Ese precio», dijo María lentamente, sacando de su bolsillo trasero un teléfono celular protegido por una funda de cuero desgastado, «está exactamente en línea con los valores que manejé ayer en la subasta de Celaya». Abrió una aplicación de notas y comenzó a leer. Charolais reproductores, 4 a 5 años, promedio de 48,20 por kilogramo, rango de 46,80 a 49,90, dependiendo de conformación. Alejandro sintió que el mundo comenzaba a girar ligeramente fuera de su eje normal. «Pero hay algo más», continuó María, sus ojos moviéndose entre José y el toro. «Estuve en contacto esta mañana con el mercado de Guadalajara. Los precios de Charolais puros han estado subiendo consistentemente durante las últimas 3 semanas. 48,50 por kilo es exactamente el precio promedio que están manejando los compradores serios».
Diego abrió la boca para decir algo, pero no logró articular palabra alguna. María se acercó más a José, estudiando su rostro con la concentración de alguien que está tratando de resolver un rompecabezas importante. «Disculpe, ¿no nos hemos visto antes? Su manera de evaluar el ganado me resulta muy familiar». José sonrió por primera vez desde su llegada. Una sonrisa pequeña pero genuina que transformó completamente su expresión. «Posiblemente, doña María. He estado en muchas ferias durante los últimos 41 años». 41 años, repitió María, y de repente sus ojos se iluminaron con reconocimiento. «Espere, ¿usted no es José Ramírez, el hijo de don Macedonio Ramírez?» La pregunta cayó sobre el corral como una bomba de información que nadie había esperado. «El mismo», confirmó José con modestia. María se llevó una mano a la frente en un gesto de absoluta incredulidad. «¡Por Dios santo! Don José, su padre fue el mejor tasador de ganado que ha existido en este país. Yo era una muchacha cuando lo vi trabajar en la feria de San Marcos hace más de 20 años. Era como ver magia». Se volvió hacia Alejandro con una expresión que mezclaba sorpresa y algo que se parecía peligrosamente a la desaprobación. «Don Alejandro, ¿sabe usted con quién está hablando?» Alejandro, que había pasado de la arrogancia absoluta a la confusión total en el transcurso de 20 minutos, solo logró negar con la cabeza. «José Ramírez», explicó María, su voz adquiriendo el tono de alguien que está narrando una leyenda, viene de la familia de comerciantes de ganado más respetada de México. Su abuelo, don Evaristo, fue tasador oficial en 12 estados durante más de 30 años. Su padre, don Macedonio, estableció récords de ventas que todavía no han sido superados. La información golpeó a Alejandro como una avalancha de granizo en pleno verano. «Los Ramírez», continuó María, ahora dirigiéndose directamente a los empleados que escuchaban con asombro creciente. No necesitaban básculas para saber el peso exacto de cualquier animal. Podían predecir los precios de mercado con semanas de anticipación. Cuando don Macedonio decía que un animal valía cierta cantidad, los bancos aceptaban esa evaluación como garantía para préstamos. José permaneció inmóvil, pero había una dignidad tranquila en su postura que no había estado presente antes. No era arrogancia. Era el reconocimiento sereno de quien sabe que su valor acaba de ser validado por alguien cuya opinión importa en el mundo que realmente conoce. María se acercó más al toro, examinando al animal con sus propios ojos expertos. «Si don José dice que este toro pesa 847 kilogramos, puedo apostar mi camioneta a que está dentro de un margen de error de menos de 5 kilos. Y si dice que vale 48 o 50 por kilo», agregó, dirigiendo su mirada directamente hacia Alejandro, «es porque ese es exactamente el precio que cualquier comprador serio pagaría en el mercado actual». Diego había retrocedido 3 pasos, como si quisiera desaparecer de la escena por completo. Su rostro había perdido todo el color, y pequeñas gotas de sudor comenzaban a formar un brillo visible en su frente, a pesar de que la brisa de la tarde había comenzado a refrescar el ambiente. Los otros empleados intercambiaban miradas que contenían una mezcla tóxica de vergüenza, incredulidad y el inicio del pánico que viene con la realización de que han cometido un error muy grande frente a testigos muy importantes. Rubén, el empleado más joven, había comenzado a morderse el labio inferior, un hábito nervioso de la infancia que había creído superado. Carlos, el encargado de alimentación, miraba fijamente el suelo como si los patrones de la tierra pudieran ofrecerle una vía de escape de la situación que se desarrollaba inexorablemente a su alrededor. Alejandro, por su parte, sentía como si estuviera parado en arenas movedizas que se tragaban lentamente toda la confianza y autoridad que había construido a lo largo de sus 42 años de vida. Su camisa blanca inmaculada ahora mostraba manchas oscuras de transpiración bajo los brazos, y la hebilla de plata de su cinturón, que minutos antes había brillado como un símbolo de éxito, ahora se sentía pesada y fría contra su abdomen. María continuó su validación del conocimiento de José con la precisión despiadada de un experto exponiendo la ignorancia de los aficionados. «Don José, ¿podría decirnos qué otros factores consideró para su evaluación?» José asintió lentamente, como un profesor que ha sido invitado a dar una cátedra magistral sobre su área de especialización. «Consideré la línea genética, que es claramente de importación francesa directa,
lo cual añade un premium de aproximadamente 2,50 pesos por kilogramo sobre el precio base de Charolais nacionales. María asintió con aprobación. Correcto. La diferencia de calidad genética es significativa. También evalué la conformación muscular, continuó José, que está en el percentil 95 de la raza, lo cual justifica el precio en el rango superior del mercado actual. Y la edad, agregó María, que está en el punto óptimo para reproducción, ni muy joven para carecer de desarrollo completo, ni muy maduro para comenzar el declive. José sonrió nuevamente. Exactamente. A los 4 años y 7 meses, este toro está en su momento de máximo valor comercial. El intercambio entre los dos expertos continuó durante varios minutos más, cada comentario técnico enterrando más profundamente la arrogancia inicial de Alejandro y la lealtad ciega de Diego bajo una avalancha de conocimiento profesional que ninguno de ellos había anticipado. Cuando finalmente se hizo silencio, María se dirigió hacia José con una expresión de respeto genuino. Don José, ha sido un honor escuchar su evaluación. Su padre estaría orgulloso de ver que la tradición familiar continúa intacta. Luego se volvió hacia Alejandro con una mirada que no contenía hostilidad, pero sí una educación firmemente profesional. Don Alejandro, espero que comprenda que ha tenido la fortuna de recibir una evaluación gratuita de uno de los mejores tasadores de ganado del país. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. No era expectativa ni sorpresa. Era el silencio pesado del reconocimiento, de la comprensión gradual de que algo fundamental había cambiado en la dinámica de poder que había dominado el rancho San Rafael durante años. José recogió su cuaderno y lo guardó cuidadosamente en su mochila. Sus movimientos eran tranquilos, sin prisa, pero había una dignidad nueva en cada gesto que no había estado presente al inicio de la tarde. Porque lo que estaba por suceder en los próximos minutos determinaría no solo si José conseguiría el trabajo que había venido a buscar, sino si Alejandro Mendoza tendría la sabiduría de reconocer que acababa de encontrar al empleado más valioso que podría tener jamás en su rancho, o si su orgullo lo llevaría a cometer el error más costoso de su carrera como ganadero. Alejandro Mendoza se encontró en una encrucijada que jamás había imaginado enfrentar en su propio rancho. Durante 42 años de vida, había construido su identidad alrededor de la premisa simple de que el dinero y la posición social determinaban automáticamente la superioridad de una persona. Ahora, parado frente a José Ramírez y con la validación profesional de María Jiménez resonando en sus oídos como campanas de catedral, esa premisa se desmoronaba como un castillo de naipes bajo una tormenta de verano. «Está bien», dijo finalmente, su voz saliendo más ronca de lo que había pretendido. «Revisemos el peso exacto». Las palabras flotaron en el aire cálido de la tarde queretana como una bandera blanca de rendición que nadie había esperado ver izada. María asintió con aprobación profesional. «Una excelente idea. La báscula del rancho debería darnos la cifra exacta». Diego, quien había permanecido en silencio durante los últimos 10 minutos como un espectador paralizado en su propio teatro personal de humillación, se aclaró la garganta nerviosamente. «Don Alejandro, la báscula para ganado está en el corral número 3. Alejandro asintió con un gesto brusco de la cabeza. «Llévalo allá». El traslado del toro se convirtió en una procesión silenciosa, pero cargada de tensión. José caminó junto al animal, que lo siguió con la docilidad de una mascota gigante, mientras Alejandro, Diego, María y los 6 empleados los acompañaron en un grupo compacto que se movía como una nube de tormenta a través de los senderos perfectamente mantenidos del rancho. San Rafael, la báscula para ganado, una estructura de acero inoxidable importada de Alemania que había costado 340,000 pesos, se alzaba como un altar de precisión tecnológica en medio del corral número 3. Su plataforma digital podía medir hasta 2.000 kilogramos con una precisión de 500 gramos y había sido calibrada profesionalmente apenas 2 semanas antes. José guió al toro hacia la plataforma con movimientos suaves y pausados. El animal subió sin resistencia, como si hubiera estado esperando este momento toda su vida. Cuando se detuvo completamente en el centro de la báscula, sus 847 kilogramos se distribuyeron uniformemente sobre los sensores de carga. Los números digitales parpadearon durante 3 segundos que se sintieron como 3 siglos. 847.2 kilogramos.
El silencio que siguió fue tan completo que se podía escuchar el zumbido eléctrico de la báscula, el respirar pausado del toro y el sonido distante de tractores trabajando en campos lejanos. María fue la primera en romper el hechizo. «Increíble», murmuró, negando con la cabeza lentamente. 847 kilogramos exactos. Margen de error, 200 gramos. Alejandro miró la pantalla digital como si los números fueran jeroglíficos indescifrable. En su mente, intentaba procesar la realidad de que un hombre vestido con ropa humilde y un sombrero desgastado había calculado el peso de un animal con mayor precisión que la que él mismo había logrado jamás, incluso con toda su tecnología costosa. «El precio final», dijo José con voz tranquila, «sería entonces de 41.087 pesos con 40 centavos». María sacó una calculadora pequeña de su bolsillo y verificó los números. 847.2 kilogramos por 48,50 pesos. 41 liras 89 pesos con 20 centavos. Levantó la vista hacia José con una expresión de asombro profesional. Diferencia de menos de 2 pesos en una evaluación de más de 40.000. Diego sintió que sus piernas comenzaban a temblar ligeramente. Durante los últimos 8 años trabajando para Alejandro, había desarrollado una confianza ciega en que la apariencia externa era un indicador confiable del valor interno de las personas. Esa confianza ahora se desintegraba como sal en agua tibia. Alejandro se quitó su sombrero Stetson y se pasó la mano por el cabello perfectamente peinado, desordenándolo por primera vez en el día. Su camisa blanca inmaculada ahora mostraba manchas evidentes de transpiración, y la hebilla de plata de su cinturón se sentía fría y pesada contra su abdomen tenso. «¿Cómo?», preguntó finalmente, la palabra saliendo como un susurro áspero. «¿Cómo es posible tal precisión?». José bajó al toro de la báscula con la misma calma con que lo había subido. Cuando el animal estuvo nuevamente en tierra firme, el hombre del sombrero gastado se volvió hacia Alejandro con una expresión que no contenía triunfo ni arrogancia, sino la paciencia infinita de un maestro preparándose para enseñar una lección que había aprendido a través de décadas de experiencia. «Don Alejandro», comenzó José, su voz adquiriendo el tono suave pero firme de alguien que está a punto de compartir una historia que define toda una vida. «Nací en una casa de adobe de 2 cuartos en las afueras de Dolores Hidalgo, Guanajuato, hace 58 años. Se sentó en un banco de madera que habían instalado junto al corral, gesticulando para que los demás se acercaran. Incluso en ese momento de revelación personal, su prioridad era la comodidad de quienes lo escuchaban. Mi padre, Macedonio Ramírez, trabajaba como peón en un rancho vecino por 12 pesos al día. Mi madre, Esperanza Morales, lavaba ropa ajena en el río que pasaba cerca de nuestro pueblo. Éramos 5 hermanos en esa casa pequeña. Yo, mis 3 hermanas y mi hermano menor. María se había sentado también, reconociendo instintivamente que estaba a punto de escuchar una historia que valdría la pena recordar. Alejandro y Diego permanecían de pie, pero su postura había cambiado de autoritaria a atenta. «Cuando cumplí 7 años», continuó José, sus ojos adquiriendo la mirada distante de alguien que está revisitando recuerdos profundamente grabados. «Mi padre me llevó por primera vez a la feria de San Marcos en Aguascalientes. Era 1973, y yo nunca había visto tantos animales juntos en mi vida». Su sonrisa se volvió más cálida mientras recordaba. «Recuerdo que había un señor mayor, don Francisco Delgado, que podía mirar cualquier toro o vaca y decir su peso exacto. La gente hacía apuestas, y él nunca se equivocaba por más de 3 kilos. Mi padre le preguntó cuál era su secreto, y don Francisco le dijo: «Macedonio, los animales no mienten. Son los humanos los que no saben escuchar». Esa noche, en el hotel más barato de Aguascalientes, mi padre me despertó y me dijo: «Hijo, vamos a aprender ese idioma». José se quitó el sombrero y lo sostuvo en sus manos como si fuera un objeto sagrado. «Este sombrero lo tejió mi abuelo Evaristo cuando yo tenía 15 años. Me dijo que cada fibra de palma había absorbido el conocimiento de 3 generaciones de comerciantes de ganado y que mientras lo usara, nunca estaría solo en los corrales». Alejandro sintió un nudo extraño formándose en su garganta. En toda su vida, ningún objeto material había tenido para él el significado emocional que ese sombrero desgastado claramente tenía para José. «Durante los siguientes 10 años», continuó José,
Acompañé a mi padre a todas las ferias ganaderas del centro del país. Aprendí que cada raza tiene proporciones específicas entre el largo del cuerpo y la altura, que la circunferencia del pecho se relaciona matemáticamente con el peso total, que la edad se determina no solo por los dientes, sino por la textura del cuero, la flexibilidad de las articulaciones y hasta la manera en que el animal mueve las orejas. María escuchaba con la fascinación de una estudiante descubriendo los secretos de su profesión. Diego había comenzado a sentir algo que no había experimentado en años. Respeto genuino por alguien que sabía infinitamente más que él sobre un tema que había creído dominar. Cuando tenía 17 años, José continuó, mi padre enfermó gravemente. Los doctores dijeron que tenía cáncer en el estómago y que le quedaban 6 meses de vida. Su voz se suavizó, pero mantuvo la firmeza que había caracterizado toda su narración. En esos 6 meses, trabajé 16 horas diarias para ganar dinero para sus medicinas. Compraba becerros enfermos o malnutridos por precios muy bajos, los cuidaba durante meses y los vendía cuando recuperaban la salud. Desarrollé un ojo para detectar problemas que otros no podían ver y también para identificar potencial donde otros solo veían pérdidas. Cuando mi padre murió, yo tenía 18 años y había ahorrado suficiente dinero para comprar mi primera parcela, 2 hectáreas de tierra pedregosa que nadie más quería. Alejandro se sentó lentamente en otro banco, su cuerpo pareciendo súbitamente más pesado. En toda su vida privilegiada, nunca había enfrentado el tipo de adversidad que José describía con tanta naturalidad. Los siguientes 15 años fueron los más duros de mi vida, confesó José. Vivía en una casa de cartón y láminas. Comía frijoles y tortillas la mayoría de los días, y cada peso que ganaba lo reinvertía en más tierra o mejor ganado. Hubo noches que dormí solo 3 horas porque tenía que cuidar animales enfermos. Hubo semanas que no vi a mi esposa María Elena y a mis 2 hijos pequeños porque estaba viajando a ferias lejanas. Pero nunca olvidé la promesa que me había hecho a mí mismo cuando tenía 15 años. Se detuvo para beber agua de una botella que María le había ofrecido, y continuó con la misma voz pausada y reflexiva. Vi un charolés puro por primera vez cuando tenía 15 años, en la Feria Nacional de Zacatecas. Era el animal más hermoso que había visto jamás. El dueño, un francés llamado Pierre Dubois, me explicó que esos toros podían transformar la genética de un hato entero en una sola generación. Me prometí que algún día tendría suficiente conocimiento y dinero para criar charolés de calidad mundial. No para presumir, sino para ayudar a otros ganaderos pequeños como había sido mi padre. Sus ojos se dirigieron hacia el toro que había evaluado con tanta precisión. Trabajé durante 25 años comprando, criando y vendiendo ganado. A los 40 años tenía 127 hectáreas, 340 cabezas de ganado y 5 empleados que dependían de mí para alimentar a sus familias. La historia tomó un giro más sombrío, pero hace 3 años, una sequía devastadora golpeó nuestra región. Durante 18 meses no llovió lo suficiente para mantener los pastos. Perdí 180 animales. Tuve que vender la tierra para pagar las deudas que había contraído comprando alimento. Diego sintió como si una mano invisible le estuviera apretando el pecho. La historia de José revelaba un nivel de pérdida y recuperación que él no podía ni imaginar. Hace 3 meses, continuó José, perdí mi última parcela. Mi esposa María Elena había muerto 2 años antes del cáncer, y mis hijos, ya adultos, tienen sus propias familias que mantener. Me quedé sin tierra, sin ganado, sin dinero, pero no me quedé sin conocimiento. La declaración resonó en el corral como una campana de bronce en una catedral silenciosa. Vine aquí hoy no por desesperación, sino porque reconocí la calidad excepcional de su operación, don Alejandro. Un rancho como este necesita a alguien que pueda evaluar, comprar y vender ganado con la precisión que solo viene de décadas de experiencia. José se puso de pie y caminó nuevamente hacia el toro, que lo recibió con la misma confianza de antes. Este animal vale exactamente lo que dije porque he evaluado más de 50,000 cabezas de ganado en mi vida. He estado en más de 400 ferias ganaderas. He visto subir y bajar precios a través de 5 crisis económicas diferentes. Se volvió hacia Alejandro con una expresión que combinaba humildad con dignidad absoluta. No vine aquí a demostrar superioridad. Vine aquí a ofrecer una vida de experiencia al servicio de alguien que pudiera valorarla. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores.
Era un silencio de reflexión profunda, de reconocimiento gradual, de vergüenza genuina por parte de quienes habían juzgado mal. Alejandro se puso de pie lentamente, como un hombre que acaba de despertarse de un sueño largo y confuso. Caminó hacia José hasta quedar frente a él, y por primera vez en el día, fue el hacendado quien bajó la mirada. «José», dijo finalmente, usando por primera vez el nombre del hombre sin ningún título condescendiente. «Durante toda mi vida he sido invisible para personas como ustedes». José miró a Alejandro con una expresión de sorpresa genuina. «¿Perdón? Durante toda mi vida», repitió Alejandro, su voz ahora cargada de una humildad que sus empleados nunca habían escuchado. «He juzgado a las personas por su ropa, por sus carros, por el dinero que aparentan tener. He asumido que porque tengo más tierra y más ganado, automáticamente sabía más sobre ganadería». Se quitó el sombrero y lo sostuvo con ambas manos. «Usted me ha dado la lección más importante de mi vida en 30 minutos, y yo casi la pierdo por mi arrogancia». Diego, quien había observado esta transformación con una mezcla de asombro y terror creciente, se acercó nerviosamente. «Don Alejandro, Alejandro levantó una mano para silenciarlo, pero su gesto no fue agresivo, sino reflexivo. «Diego, tú y yo hemos cometido el mismo error. Hemos confundido apariencia con competencia, ropa nueva con conocimiento real». Se dirigió nuevamente hacia José. «Don José, quiero ofrecerle un puesto como asesor principal de ganadería en este rancho. No como empleado, sino como socio consultor. 40% de comisión en todas las compras y ventas, casa propia en la propiedad y autoridad completa para tomar decisiones sobre adquisición de ganado». La oferta flotó en el aire como una paloma blanca, extendiendo sus alas bajo el sol dorado de la tarde. José guardó silencio durante 10 segundos completos, su rostro mostrando una expresión pensativa que revelaba la profundidad de su consideración. «Don Alejandro», dijo finalmente, «acepto su oferta, pero con una condición». Alejandro asintió inmediatamente. «La que usted diga». «Quiero que Diego permanezca como gerente», dijo José, dirigiendo su mirada hacia el hombre que había liderado las burlas 30 minutos antes. «Pero quiero trabajar con él para enseñarle lo que sé. Un rancho de esta calidad merece tener múltiples personas que entiendan verdaderamente el negocio del ganado». Diego sintió que sus piernas casi cedían. La generosidad inesperada de José después de la humillación que había sufrido era más devastadora para su ego que cualquier venganza directa podría haber sido. «Y quiero que todos los empleados», continuó José, dirigiéndose hacia Rubén, Carlos y los otros hombres que habían participado en las burlas, «aprendan a evaluar ganado correctamente, no para reemplazarlos, sino para convertir este rancho en el mejor de Querétaro». María, que había observado todo el intercambio con admiración creciente, se acercó a José con una sonrisa genuina. «Don José, usted es exactamente el tipo de hombre que su padre era. Don Macedonio estaría orgulloso». Durante las siguientes 2 horas, José demostró su conocimiento evaluando 12 animales más en el rancho, calculando pesos con precisiones que oscilaban entre 99.2% y 99.8%. Con cada evaluación correcta, la transformación en las actitudes de todos los presentes se volvía más evidente. Diego comenzó a hacer preguntas técnicas genuinas, su orgullo herido gradualmente reemplazado por curiosidad profesional real. Rubén y Carlos tomaban notas mentalmente de cada comentario de José, reconociendo que estaban presenciando una masterclass gratuita de alguien verdaderamente experto. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de Querétaro con tonos dorados y naranja, Alejandro se dirigió una vez más hacia José. «Don José», dijo, su voz ahora completamente diferente a la que había usado al inicio del día. «¿Puedo preguntarle algo personal?». José asintió. ¿Cómo logró mantener tanta calma cuando lo estábamos tratando tan mal? ¿No sintió coraje? José sonrió, la misma sonrisa pequeña pero genuina que había mostrado al reconocer a María. «Don Alejandro, durante 41 años he aprendido que la dignidad de una persona no depende del reconocimiento de otros, sino de la confianza en el valor de lo que uno sabe y lo que uno ha vivido. Además», agregó, con un brillo divertido en los ojos, «sabía que en 30 minutos ustedes se darían cuenta de quién soy realmente. La verdad siempre encuentra la manera de revelarse». 6 meses después,
El Rancho San Rafael se había convertido en la operación ganadera más exitosa y respetada de Querétaro. Bajo la guía de José, Alejandro había aprendido no solo técnicas avanzadas de evaluación de ganado, sino principios fundamentales sobre el respeto, la humildad y el valor real del conocimiento adquirido a través de la experiencia. Diego se había transformado en un estudiante dedicado y eventualmente en un tasador competente por derecho propio. Nunca volvió a juzgar a alguien por su apariencia y desarrolló una reputación en la región como un hombre que había aprendido sabiduría de sus errores. Rubén y Carlos se convirtieron en especialistas en nutrición animal y genética ganadera respectivamente, sus carreras transformadas por las enseñanzas diarias de José. José, por su parte, compró una pequeña casa en el pueblo cercano donde había nacido, y cada domingo visitaba la tumba de su padre para contarle sobre los toros que había evaluado esa semana. Su sombrero gastado seguía siendo su compañero diario, ahora acompañado por el respeto genuino de todos aquellos que habían aprendido a ver más allá de las apariencias. Y cada vez que un visitante llegaba al Rancho San Rafael con ropa humilde y conocimiento profundo, era José quien se encargaba personalmente de darle la bienvenida, recordando siempre que la sabiduría verdadera a menudo viene envuelta en los paquetes más sencillos. El valor de un toro no se mide con dinero en el bolsillo, le decía José a sus estudiantes cada mañana, sino con los ojos que han visto 1000 ferias y las manos que han tocado 1000 animales. Pero el valor de una persona tampoco se mide con dinero en el bolsillo, sino con la sabiduría que ha ganado y la humildad con que la comparte. Si llegaste hasta aquí, eres de esas personas que realmente valoran las historias con mensaje profundo sobre humildad y respeto. Quiero pedirte algo sencillo pero importante. Dale like si esta historia te hizo reflexionar sobre no juzgar a las personas por su apariencia. Suscríbete para no perderte las próximas historias que te inspiran a ser mejor persona y que demuestran que el conocimiento verdadero viene de la experiencia, no del dinero. Y aquí viene lo esencial. Comenta más historias como esta para que sepa que llegaste hasta el final y que apoyas el contenido auténtico que enseña valores reales. ¿Qué te pareció, don José? ¿Habrías tenido su misma paciencia? ¿Conoces alguna historia similar donde el conocimiento superó a la arrogancia? Gracias por acompañarme en esta historia de justicia y humildad. Y nos vemos en la próxima historia que te hará creer nuevamente en el poder de la sabiduría verdadera.